Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Pues esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el tema, que es el tema número 16 de la serie Conociendo a Dios, y se llama El Dios que perdona. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo 130, por favor. Desde el verso 1 en adelante vamos a leer. Muy bien, comenzamos. Salmo 131. Vamos a hablar del Dios que perdona. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El perdón es otro de los atributos de nuestro Dios, que al igual que los que ya hemos aprendido, es importante que sea entendido y practicado en la forma en que la Biblia lo enseña. En el mundo, el perdón que se practica entre los hombres en nada se parece al perdón de Dios, ¿verdad que no? En nada se le parece al perdón que Dios otorga a quien se lo pide de manera sincera. Así como los atributos de Dios que usted y yo ya hemos aprendido y conocido, mismos que en la práctica humana se han alterado y se desvían, lo mismo pasa con el perdón, o ha pasado con el perdón, que de hecho es muy poco practicado a la hora en que los hombres se hallan en conflictos unos con otros. ¿Qué significa perdonar, mis hermanos? Perdonar, en una definición práctica, humana, significa renunciar a obtener satisfacción o venganza de la ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Significa también conceder la absolución de una pena y eximir a alguien de una obligación. Eso es perdonar. Esta definición que le acabo de compartir es muy concreta, es muy concreta y nos da un panorama claro de lo que ocurre internamente en alguien que decide perdonar. Pero para nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Todos? Para nosotros los cristianos es muy importante conocer el perdón en base a la Biblia. Y es muy, muy interesante verlo. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de lo que significan algunas palabras para poder ver de dónde surgió perdón en cuanto a la palabra de Dios se refiere. En el verso inicial que usted y yo leímos, que es el Salmo 130 en el verso 4, dice: pero en ti hay ¿qué? Perdón, Señor, para que seas reverenciado. Eso dice, ¿verdad? Para que seas reverenciado. Esta palabra perdón, aquí en este Salmo, es un vocablo que en el hebreo antiguo, mis hermanos, si usted lo busca en su significado original, y si usted encuentra un significado, usted se va a dar cuenta que el significado es literal a como nosotros lo decimos: perdón. Perdón, aquí en este caso, este vocablo en el Salmo 104 es perdonar, perdón. Pero este verbo se encuentra 46 veces en el Antiguo Testamento, manifestándose de diferentes maneras en otros vocablos que parecieran ser independientes, pero cuando buscas en esos vocablos su significado, te llevan también al significado de perdonar. Y entrando un poquito más en lo que es, en lo interesante que son las lenguas que se usaban en aquel tiempo, encontré esto, mire. El hebreo antiguo pertenece al grupo de las lenguas semíticas.
en las que también se encuentra el dialecto acadio o acádico, dicen algunos, el arameo antiguo y uno que se llama también el siríaco, que eran hablados en ciudades de aquel tiempo. Muchos de estos dialectos, idiomas, influenciaron las prácticas del habla en Israel, y podemos encontrar, mejor dicho, que la palabra perdonar en el acadio o acádico quiere decir rociar. Perdonar significa rociar. ¿Cuántos han rociado la prenda de vestir cuando van a plancharla, verdad? Tomas una vasija pequeña y, si no es que rocías con algún artefacto, ¿verdad? Pero agarras con la mano un poco de agua y la haces así, ¿verdad? Eso es rociar. Y rociar en acadio significa perdonar. Y en arameo y siríaco significa verter. Verter es como vaciar un líquido, ¿verdad? Cuando vacías de una jarra a un vaso. Qué interesante, ¿no lo cree? Que esa influencia haya tenido en el habla de Israel para que perdonar signifique rociar y verter. Vamos más adentro. El primer caso bíblico de perdonar está en Éxodo. Vaya conmigo, si es tan amable, a Éxodo 34, por favor. ¿Qué está sucediendo aquí? Es Moisés orando a Dios, pidiendo a Dios algo en relación a su pueblo. Y en Éxodo 34:9 dice, y dijo, está Moisés hablando, dijo Moisés: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es dura cerviz? Es un pueblo orgulloso, ¿verdad? Un pueblo que no dobla su cuello. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esta palabra de perdona aquí, mis hermanos, tiene la misma connotación que la palabra perdón en el Salmo 130. No cambia el sentido de perdonar aquí ni en el Salmo 130, es igual. Pero como le decía, hay otros versículos que nos muestran otros vocablos que encierran también lo que es perdonar y nos acercan más a lo que le estoy comentando respecto a rociar y verter. Vaya conmigo, si es tan amable, ahí 2 páginas antes o 3 a Éxodo 32, por favor. Esta es otra ocasión en la que Moisés habla a Dios pidiendo también perdón. Pero ¿cómo se lo dice al Señor? Entonces volvió Moisés, estoy en el verso 31, Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Es cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Y le dice Moisés a Dios: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito. La palabra aquí, que perdones, es una palabra, mis hermanos, que ya no es la misma que en el Salmo 130. Aquí es una palabra que significa hacer acepción, favorecer, pero también libertar. Libertar. Vaya conmigo a otro ejemplo, por favor, Levítico 16:14. Este está más cercano a lo que les explicaba respecto a rociar y verter. Levítico 16:14. Dice así: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará. ¿Ya vio que dice rociará? Con su dedo hacia el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto. Y ahí tenía que rociar el sacerdote sangre de este animal, del becerro. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá la sangre con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas. Diga conmigo: impurezas. Esa es una palabra interesante aquí.
de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El inicio del verso 16 dice así: purificará. La palabra purificar aquí es una palabra que es la palabra kafar y significa cubrir. Significa expiar también. Y expiar es solicitar a Dios el perdón a través de un sacrificio. Y está encerrado en este significado también, obviamente, perdonar. Entonces, mire, hemos visto que perdonar proviene de vocablos como rociar, verter, favorecer, cubrir, expiar. Pero ¿por qué habrá tenido, tal vez usted se pregunte, ¿por qué habrá tenido la palabra perdonar su origen en estos vocablos? ¿Por qué? La mayoría de los casos de perdón, en su primera raíz, que vimos del Salmo 130, la mayoría de los casos de esta palabra perdón se encuentra en las leyes de los sacrificios en Levítico y Números. ¿Leyes de qué le dije? De los sacrificios. Y vamos a ver un poco de esto nada más para entenderlo mejor. Números 15, por favor, si es tan amable. Vamos a ver que la palabra perdón proviene de aquel tiempo en el que Dios estableció las leyes de los sacrificios. ¿Cómo debía sacrificar el pueblo a Dios un animal para poder darles el perdón de pecados? Números 15, 25. Dice: y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Expiación es sacrificio, como le decía, y aquí la palabra yerro, con Y, significa falta o transgresión inadvertida por ignorancia. Entonces dice: perdonado porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, habla de sacrificios, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. ¿Qué nos dice todo esto, mi hermano? Esto nos enseña que en el Antiguo Testamento los que eran creyentes en el Señor tenían la seguridad de ser perdonados en base a un sacrificio. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenían la seguridad de ser perdonados en base a un sacrificio? Porque los sacrificios, un sacrificio es una acción agradable a Dios, que es con la que se le pide piedad y misericordia a través de la sangre que derrama el sacrificio. Eso se le llama propiciación. Por eso se dice que Dios es propicio a ti, porque por haberle ofrecido un sacrificio, haber ofrecido una propiciación a Él es propicio a ti por la sangre derramada de un animal, y Él perdona el pecado. Y la Biblia dice, porque Dios lo estableció, que no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento ¿de qué? De sangre. Eso fue una ley de Dios. Dios dijo: no hay perdón de pecados si no hay un sacrificio donde sea derramada sangre. Se refería a los sacrificios de animales, no sacrificios de humanos, Eso lo dice Hebreos 9:22, si lo quieres leer después. Quiero decirle algo al respecto. Dios en ningún momento cambió de parecer en cuanto a que Él perdona solamente si se derrama delante de Él sangre a través de un sacrificio. Él no cambió de parecer en cuanto a esto. Pero al ver que su pueblo, por debilidad, por monotonía, por desinterés, no le ofrecían los sacrificios como Él los pedía, entonces Dios dijo: yo voy a sacrificar para poder ver que se derrame la sangre que el perdón que yo doy exige. Y Él, el Señor, tuvo que enviar a su propio cordero a sacrificarlo para poder satisfacer la ley que Él mismo puso, de que para perdonar los pecados se necesita derramamiento de sangre. ¿A quién envió el Señor para que esta sangre se derramara? A Jesús. Por eso se le dice a Jesús el Cordero de Dios. Es el Cordero que Dios envió para sacrificarlo y derramar la sangre que Dios pide para poder perdonar.
Y Dios no cambia de opinión en cuanto a que se haga un sacrificio para poder perdonar Él. Vaya conmigo, por favor, mi hermano, ahora a Hebreos, para poder entender esta revelación. Hebreos 10. Antes de leer Hebreos 10, un versículo de ahí, le quiero preguntar algo. Voy a estar haciéndole muchas preguntas, ¿no le molesta? Muy bien, gracias. La primera, ¿cada cuándo tenían que ofrecer sacrificios los sacerdotes en aquel tiempo? Diariamente. ¿Pero qué pasó con estos sacrificios? Por ser imperfectos, esos sacrificios ya no podían quitar los pecados. Vea conmigo el verso 10 de Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuántos pecados quitan esos sacrificios? Ninguno, nunca. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántas veces Cristo fue sacrificado para que nosotros pudiéramos ser perdonados por el Padre? Diga conmigo, una vez. Hay de aquel que lo sacrifique más de una vez, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Vea el verso 12, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo suple con una sola vez hecho el perdón de nuestros pecados, porque su sacrificio fue justamente como Dios lo exige. ¿Cómo exige Dios un sacrificio? Perfecto, sin mancha, sin defecto. Y como no es posible que se pueda repetir un sacrificio como el de Jesús, Dios estableció como único sacrificio el de Jesús para quitar los pecados. Usted puede preguntarse ahora, oye Julio, ¿todo este asunto de los sacrificios es necesario para entender el perdón de Dios? Yo le contestaría que sí. Y le contestaría además, mi hermano, que es para entender el nivel que alcanza el perdón de Dios para usted y para mí, para el que se lo pide, para el que se arrepiente de verdad. Mismo al que todos nosotros como cristianos debemos aspirar y practicar cuando nos toca a nosotros perdonar. Ese nivel. Si a ti te cuesta trabajo perdonar, pero llega un momento en el que entiendes el nivel de perdón que Dios te dio a ti por tus pecados, entonces podemos decir que no hay un perdón como el que Dios ofrece, y yo debo aspirar a practicarlo de esa manera. Vaya conmigo, si es tan amable, a Romanos 5, por favor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Levanten la mano los que eran pecadores. Pues todos, ¿verdad? ¿Qué es un pecador? Un pecador es alguien que ofende a Dios con lo que hace, ¿verdad? Y alguien que ofende necesita pedir perdón. En este caso a Dios. Tú y yo leímos que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ofensores de Dios, que ofendemos a Dios, aún así Cristo viene a morir por nosotros. Quiero invitarle a que reflexione en este momento en lo siguiente. Hasta el día de hoy y hasta este momento, ¿entiende usted, mi hermano, y valora el perdón de Dios y el hecho de que Él sacrificó a su Hijo para limpiarte de tus pecados? Solo piénselo. Yo lo pensaré por mí. Le pregunto ahora, ¿qué pedía Dios en su ley para poder perdonar? Diga conmigo, un sacrificio. Sacrificar, ¿verdad? Eso pedía Dios. ¿Ofrecido por quién? Por el ofensor.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, según la ley, acabamos de aprender o de recordar que el ofensor tiene que sacrificar para que el ofendido lo perdone. Está explícita la frase, ¿verdad? El ofensor sacrifica para que el ofendido lo perdone. Eso es la ley. Pero también hemos visto que en la gracia de Dios, habiendo Dios enviado a su Hijo para sacrificarlo, y perdonarnos a nosotros, entonces según la gracia ahora sucede esto, que ahora el ofendido sacrifica para perdonar al ofensor. ¿Me expliqué? Recuérdelo, antes el ofensor sacrificaba para que el ofendido lo perdone. Ahora en la gracia el ofendido sacrifica para perdonar al ofensor. ¿Se acuerda que aprendimos que la gracia exige más que la ley? Dios no transgredió su propia ley. Mejor dicho, en su gracia la perfeccionó. Y ahora, nosotros cuando somos ofendidos, tenemos el reto de imitar a Dios. ¿Cuál cree usted que es el propósito, hermano, que estemos aprendiendo a conocer a Dios? Que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es imparcial, que Dios tiene una voluntad para nosotros. ¿Cómo es que Dios perdona? ¿Para qué cree usted principalmente que estamos aprendiendo eso? Primero, para conocerlo y adorarlo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, ¿sabe para qué? Directamente, para que usted y yo lo imitemos. ¿Está de acuerdo con eso? Para que lo imitemos, para que todos los atributos de Dios que el hombre cree que maneja y vive aquí en la tierra están completamente en una actitud corrupta, nosotros los imitemos en la forma en que Dios los practica y seamos al nivel de Jesucristo, porque esa es la máxima meta de un cristiano, será la imagen de Cristo, ¿verdad? Dios no transgredió su propia ley, la perfeccionó, mejor dicho. Y ahora nosotros, cuando somos ofendidos, tenemos que imitarlo y practicar el perdón como Él lo hace. Dice la Biblia, perdónense unos a otros, diga conmigo, como Dios. Así dice, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es Efesios 4:32. Qué curioso, ¿verdad? Y qué interesante. Perdónense unos a otros como Dios los perdona a ustedes. Si yo no sé cómo Dios me perdonó, si yo no sé el nivel de perdón que Dios me otorgó a mí, me va a costar perdonar a mi hermano si me dice que ando despeinado y me sentí mal. Pero cuando yo entiendo el nivel de perdón que Dios me dio a mí, ninguna ofensa por más grande que sea, la voy a poder comparar con las ofensas que Cristo recibió y pensar que a mí me cuesta mucho perdonar. La palabra como aquí significa de la misma manera, es decir, perdónense unos a otros de la misma manera en que Dios los perdona a ustedes. De esa misma manera. Si hemos decidido perdonar a nuestro ofensor de verdad, tendrá que ser en la forma en que Dios nos perdona a nosotros, a ese nivel. Sacrificar. ¿Qué es sacrificar? Recuerde que ahora el ofendido sacrifica para perdonar al ofensor. Sacrificar es entregar algo que cuesta, ¿verdad que sí? Sacrificar es entregar algo que es valioso. Sacrificar es entregar algo que es de alta estima para alguien. Eso precisamente era Cristo y es Cristo para el Padre. Y lo entregó, siendo lo más valioso para Él, lo entregó para perdonarnos a nosotros. Yo me pregunto, hermano, y le pregunto a usted, ¿qué es aquello a lo que estamos dando más valor y estima en nuestra vida y que retenemos a veces? ¿La dignidad? ¿La reputación? ¿La personalidad? ¿La imagen? ¿A qué le das valor en tu vida que no quieres que nadie toque? Ni que nadie ponga en evidencia porque no. Precisamente a lo que muchas veces nosotros, mi hermano, ponemos en alta estima, eso Jesús lo clavó en la cruz y lo dejó hasta abajo. Dígame, ¿dónde quedó la reputación de Jesús en la cruz? En el suelo, ¿no? ¿Dónde quedó su imagen? Pisoteada.
¿Dónde quedó toda la riqueza que él tenía? Él la dejó y la abandonó con tal de entregarse para perdonar. Dice Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó, no le dio un valor para aferrarse el hecho de que era igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de esclavo y se hizo semejante a ti y a mí, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podríamos nosotros entonces, mi hermano, sacrificar todo eso a lo que nosotros le damos valor con tal de perdonar a alguien que nos ha ofendido? Vaya conmigo, si es tan amable, ahora a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Estamos hablando de que Dios no cambió de opinión en cuanto a que hay que sacrificar para que se pueda otorgar el perdón. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio, ¿ya vio? Vivo, que te quemes vivo, hablando espiritualmente, ¿verdad? En la carne. Dice, para que seas santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. La versión de la Biblia al día dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra sacrificio aquí, mi hermano, no cambia en su significado intrínseco de lo que era anteriormente en el Antiguo Testamento. La palabra sacrificio aquí es la palabra dousia, que significa víctima, significa matar por cualquier propósito. ¿Qué significa esto? Dios quiere que nuestro cuerpo, en donde simbólicamente está representada nuestra carne y sus deseos, sea sacrificada, sea la víctima del sacrificio que Dios pide, para poder agradarle a Él, y al sacrificar estos deseos, poder entonces decidir perdonar como Él lo hace. Fíjese, mi hermano, sacrificar los deseos de la carne no es fácil. ¿Cuántos saben eso? De hecho, es más difícil sacrificar los deseos de la carne que matar un animal en un altar. ¿Cuántos sacerdotes pudieron haber pasado por el altar, cada uno con su becerro, con el animal que Dios pedía, para sacrificarlo y sacar la sangre, y sin cambiar en su corazón? Es más difícil sacrificar la carne y los deseos que matar a un animal en un altar. Y Dios pide sacrificar eso, que nosotros sacrifiquemos eso para poder agradarle y perdonar como Él lo hace. Quiero preguntarle algo más. ¿Qué es lo que desea la carne cuando somos ofendidos? Alguien dijo aquí venganza. Muy bien. ¿Qué más desea la carne? La carne desea poner en alto lo que Cristo humilló para poder perdonarnos. Y es la imagen, la reputación, la personalidad, todo eso que ya le mencioné. ¿Por qué? ¿Por qué la carne desea eso? Porque el deseo de la carne, dice Gálatas, ¿es contra qué? Es contra el del Espíritu, y los dos se oponen entre sí. Tú escuchas la voz de Dios que te dice, perdona al que te ofendió, y tu carne te dice, no, yo no perdono, me dejó en ridículo, me ofendió, yo no lo perdono. Esa es la carne, esta es la voz de Dios. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5:17. Si no cerró su Biblia de ahí de Romanos 12, vea por favor lo que dice el verso 17. Después de haber mencionado Pablo los deberes cristianos, dice Romanos 12:17. ¿Lo tiene? No paguéis a nadie mal, ¿por qué? Por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad en qué? En paz. Recuerde esa frase, mi hermano, porque se la voy a recordar un poquito más adelante. Recuerde la frase, si es posible. ¿Sí? Donde dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos.
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cree usted, mi hermano, que debemos sacrificar algo para no pagar a los que te hacen un mal, para no pagarles con otro mal? ¿Crees que debemos sacrificar algo? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Sí? El coraje, por ejemplo. ¿Cuántos se enojan de vez en cuando? No, pues de vez en diario, ¿verdad? Hay que sacrificar la ira, hay que sacrificar el... Ay, calmado, calmado. No pasó nada aquí. Hay algo siempre que sacrificar en la carne, porque la carne desea lo contrario a lo que Dios quiere que hagas. Siempre. El orgullo, el ego. ¿Por qué? Recuérdelo. Porque ahora el ofendido, ¿qué? Sacrifica para perdonar al ofensor. Qué controversial esto es para el hombre natural, ¿verdad? Vea conmigo ahora la revelación que Dios nos tiene en el Nuevo Testamento en cuanto al perdón. Vaya conmigo a Marcos 1, por favor. Es la ocasión en que se está describiendo lo que Juan el Bautista vino a hacer. Y dice Marcos capítulo 1, verso 4. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. Y dígame por favor qué frase le sigue a perdón. De pecados. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un pasaje más que no le voy a pedir que lo busque para irnos un poco más rápido, que es cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Y Él les dice: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón, y vuelve a decir, de pecados. ¿Vio que se repite? Usted va a encontrar que la frase de pecados que le sigue a perdón es un común denominador cuando usted encuentre la palabra perdón en algunas partes del Nuevo Testamento. En ambos textos, en el que yo le leí, en el que usted leyó conmigo, la palabra perdón es aphesis en griego y significa libertad y remisión. Dos cosas muy interesantes, mi hermano, en las que se basa el perdón del corazón de los hebreos, entendido por ellos, por lo que Dios les enseñó, y es en lo siguiente. El vocablo aphesis determina despido y liberación. Eso es perdonar, despedir y liberar. La remisión de los pecados, y se traduce perdón. La palabra inicial con la que se define perdón en el Nuevo Testamento es remisión. Y hay 12 ocasiones en donde remisión está representada por perdón. Y siempre le sigue esa frase, como le decía, de pecados. Esto confirma que solo Dios tiene la grandeza y la autoridad de perdonar pecados. ¿Cuántos saben eso? Si tú te acercas a un hombre y un hombre te dice, tus pecados te son perdonados, eso es una mentira. Solo Dios puede perdonar pecados, amén. La otra palabra, que es libertad, también en esa palabra se basa perdón en el Nuevo Testamento, porque los hebreos celebraban el año del jubileo. Y el año del jubileo es una celebración mandada por Dios, está escrita en Levítico 25, si tú la quieres leer después, que consistía en celebrar al practicar la libertad de los esclavos. Por ejemplo, si alguna familia en Israel tenía un sirviente en su casa, que por alguna razón ahí estaba sirviendo y ahí estaba trabajando, Dios permite que pasen 49 años en la medida en que Él lo dispuso en sus leyes para Israel, y al año número 50 estaba estipulado por Dios en la ley que todos los sirvientes y esclavos se dejaran libres, que el amo le dijera a su esclavo, ahí está la puerta, te puedes ir, ya no eres más mi esclavo, te puedes ir, eres libre. A eso se refiere la palabra libertad cuando está dentro del significado de perdón en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús, al entrar en la sinagoga, cuando leyó el rollo de la palabra de Dios, por eso leyó Isaías, que para nosotros es el capítulo 61. ¿Y qué leyó Jesús? ¿Se acuerda? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón y a pregonar, ¿qué? Libertad, perdón.
a los cautivos, y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Existe otra frase, mis hermanos, que es esencial que usted y yo la veamos, que también denota lo que es, nos dice lo que es perdón en el Nuevo Testamento. Vea por favor conmigo Romanos 3, si es tan amable, 3:23. Es un verso que muchos no sabemos de memoria, pero tiene otras cosas ahí interesantes que hay que ver. Romanos 3:23 dice así, ¿lo tiene? Muy bien. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿se acuerda lo que dice? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación la leímos en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús es la propiciación de nosotros para el Padre. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y vea con atención lo que dice aquí. A causa de haber, ¿qué? Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo Jesús? Pasó por alto tus pecados y los míos. Lo mismo dice en Hechos 17, dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Haz de cuenta que tú dejas tus pecados aquí y Dios los ve y los pasa por alto así. Y dice, ya no me acuerdo de ellos, ¿verdad? Eso es, los pasó por alto. Pero esta frase de Dios pasó por alto, mis hermanos, se refiere de manera específica, más certeramente, a una suspensión de la pena justa por el pecado. Por favor, dígame cuál es la pena justa por el pecado. Muerte. Tú y yo, si no pedimos perdón a Dios y seguimos en nuestros pecados, ¿qué pasa? Morimos. Y si así morimos físicamente, también vamos a morir espiritualmente. ¿Te estás dando cuenta el nivel o la clase de perdón que Dios otorga? Un perdón que nos da aún habiendo merecido nosotros la muerte. Porque pasar por alto significa la suspensión de la pena por el pecado. Entonces, en resumen, en esta revelación del Nuevo Testamento, perdonar significa, número uno, la liberación del pecador de la pena impuesta por Dios. Y número dos, la eliminación total del delito y de su causa. En una ocasión, lo quiero contar esto porque hay gente que todavía, o con esta historia que le quiero contar rápidamente, mucha gente puede entender mejor la clase el nivel del perdón de Dios. Yo leí acerca de un hombre que se llamó Jeffrey Dahmer. Es un hombre que asesinó a más de 20 personas en Estados Unidos. Si tú pones Jeffrey Dahmer en el buscador, tú puedes ver ahí lo que hizo. Y en la historia de este hombre encontraron, cuando fueron a buscar evidencias de lo que él había hecho, era un demente, sin Dios, ¿verdad? Encontraron una casa que él tenía con un refrigerador repleto de cráneos. Y lo arrestaron, lo encontraron y lo arrestaron. Ahí estaba en una cárcel, en una celda, solo. Y un día un pastor lo visita y le comienza a hablar del perdón de Dios. Y llorando, Jeffrey Dahmer se hinca en su celda y pide perdón a Dios por sus pecados. ¿Tú crees que Dios lo perdonó? ¿Qué diferencia tiene que Jeffrey Dahmer haya pedido perdón en una celda por haber matado a más de 20 personas? ¿Tendrá alguna diferencia a alguno de nosotros que venimos aquí y nos postramos en una silla a pedir perdón a Dios? Para Dios no. Si se arrepintió de verdad, Él está en el cielo. Ese es el perdón de Dios. Fíjese, hermano, meditando en esto, puedes entonces darte cuenta el lugar que tú y yo tomamos cuando rechazamos perdonar a alguien. Nos ponemos como jueces y dictamos una sentencia de lo que esa persona merece por lo que me hizo.
sabiendo que esa persona ya Dios la perdonó. Somos más justos que Dios. Tratamos de ser más justos que Dios. Porque en el perdón de Dios está la eliminación total de la causa del delito. A ese hombre lo sentenciaron a muerte, pero Dios lo sentenció a vida, porque él se arrepintió. Uno de los últimos versos de Romanos 3, donde usted abrió su Biblia, fíjese lo que dice. Después de decir Pablo los deberes cristianos, y en cuanto al perdón y de no pagar mal por mal, dice el verso 27 de Romanos 3. Es una pregunta, ¿ya lo tiene? Dice, ¿dónde pues está la qué? La jactancia. Dice Pablo, ¿se van a poner orgullosos? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por lo que tú haces? No, sino por la ley de la fe, creyendo en lo que Dios hace para perdonar. Entonces, ¿por qué le das lugar al orgullo? Dice Pablo, debes excluirlo. Si la jactancia no queda excluida del corazón de alguien que dice que perdona, esta le abre paso al rencor. En el corazón o hay perdón o hay rencor, o hay amor o hay amargura. La palabra rencor es una palabra que está en la Biblia, en Corintios 13, y significa arremeter, así como arremetieron contra Esteban, ¿verdad? Matándolo, le tenían rencor, arremetieron contra él con rencor. Rencor es lanzar, es precipitarse con un impulso violento. Si tú tienes impulsos violentos contra la gente de vez en cuando, es porque le das cuerda al motor de la amargura, que es el rencor. Guardar rencor es un deseo de lanzarse violentamente en contra de alguien por mantener aún viva la ofensa que supuestamente ya se superó. En la mañana, después del servicio de las 8, vino una señora aquí conmigo y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, hermana, claro que sí. Y se me queda viendo y no me dice nada, y se suelta llorando y se postra aquí en esta silla y no me dijo nada, y llore ahí la hermana. Y ya por fin, yo me esperé unos 10 minutos aquí, ya por fin se paró y me dijo, es que yo creí que ya había perdonado a mi esposo, hermano, tengo 3 años de separada y la verdad es que sí le tengo mucho rencor por lo que me hizo. Nomás eso me dijo. Oré por ella y se fue, porque ella entendió. 3 años ya separada y no había perdonado. Si la jactancia no queda excluida, como dice Pablo, le abre paso al rencor. En una ocasión escuché una anécdota de un niño adolescente, de esos de 12 años que van a la secundaria, ¿verdad? Y este niño, adolescente, en su escuela secundaria batallaba con otro chavito, amigo de él, que siempre le hacía cosas malas. Entre las cosas malas que le hacía era aventarle cosas a él y ensuciarle su camisa, porque la camisa era blanca para el uniforme, ¿verdad? Ponen a prueba a los adolescentes para que se mantengan limpios, ¿verdad? Entonces, siempre que pasaba, como era más grandulón el otro, le aventaba cosas a su camisa y se le ensuciaba toda, lo chorreaba. Y pues él se enojaba, ¿no? Este chavito se enojaba. Y siempre, y como no se sentía con la fuerza de desquitarse del muchacho, un día llegó enojado con su papá, con la camisa toda llena de nieve de chocolate. Y le dice, papá, ya estoy harto de este chavo que me molesta. Siempre mira cómo me hace llegar aquí a la casa. Yo debería llegar con mi camisa blanca y siempre llego con la camisa toda sucia por lo que él me tira. Y le dice su papá, ¿y qué quieres hacer, hijo? Desquitarme, papá, hacer algo para que él también sienta lo que yo. A ver, ven. Y se lo trae al patio, y ahí en el patio, en el tendedero, pone una camisa blanca colgada limpiecita el papá. Una camisa de él, así grandota, ¿no? Y le dice, le trae un costal de piedras al niño y le dice a su hijo, órale, hijo, tírale de piedras a la camisa. Y el niño, no, pues,
Encantado, ¿verdad? Y agarra las piedras y empieza a tirarle a la camisa y al tendedero. Pum, 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 y deja la camisa, ya sabrás cómo, ¿verdad? Se acaba el costal. ¡Yeah! Se desquita. Así quiero que quede aquel chavito. Así lo quiero dejar. Y ya va con su papá y le dice, papá, mira cómo dejé la camisa. Así le quiero hacer a aquel. ¿Así lo quieres? ¿Así le quieres tirar a él? Así quiero que quede, papá. Mira cómo quedó la camisa. Ok, ven tantito para acá. Y lo lleva frente a un espejo. Y le dice, mira hijo, ¿tú no te diste cuenta que las piedras que te di eran piedras de carbón? Y cuando empezaste a tirarle piedras a la camisa, mira cómo quedaste tú. Te manchaste todo. Quedaste peor que la camisa que ensuciaste. ¿Estoy bien? Es que se quedan muy callados y ay, ¿me faltó algo? No. El rencor es como piedras de carbón que tú arrojas a alguien esperando no ensuciarte. No hay guantes para eso. Ve a comprar carbón para que veas cómo está el que lo vende. Están negros todos. El lugar está todo manchado. Y el que está a tu lado, no te vayas a manchar. Guardar rencor es también querer disparar un arma de fuego hacia alguien, pero apuntando a ti. ¿Dispararías? Una 45, un cuerno de chivo, que la pongas con el cañón hacia acá y que le jales. Eso es rencor. Es disparar a alguien apuntando hacia ti. El rencor nos convierte en jueces injustos. En eso nos convierte. Y Dios no es un juez injusto, ¿verdad que no? Dios es amor. Y dice 1 Corintios que el amor no guarda ¿qué? Rencor. Una pregunta profunda para usted. ¿A cuántos les gustan las tortillas cocidas por un solo lado? ¿Cómo se llaman las tortillas que están cocidas por un solo lado? Mestizas, ¿verdad? ¿Las han probado? ¿Ya que saben mal? Saben así raras y luego les queda masa encima y no se les puede echar frijoles ni salsa mexicana. Saben raro, ¿no? ¿Qué les parece si volteamos la tortilla? ¿Les gustaría? Ya hablamos de perdonar. ¿Qué les parece si hablamos de pedir perdón? ¿Sí? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque si no, pues no. Es como cuando el pastor nos ha hablado de que Dios es justo y decimos, sí, que me hagan justicia. Y cuando te dice, ¿y tú haces justicia a otros? Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Hablamos de perdonar y sí, yo perdono, pero ¿pides perdón? Vamos a voltear la tortilla. Ya hablamos de perdonar, vamos a ver ahora de pedir perdón. Perdonar es la acción que suele ser más fácil para muchos. Para muchos, no para todos, ¿eh? Pero pedir perdón implica un reto mayor, ya que significa renunciar a todo orgullo. Piense, mi hermano, ¿cuál de estas dos cosas es más fácil para usted? ¿Perdonar o pedir perdón? Piénselo. Porque de 500 veces que te han ofendido, tú pudiste haber perdonado. Pero de 500 veces que tú has ofendido, tal vez una has pedido perdón. Hay que ser justos, ¿no cree? Porque Dios es justo también. Ya vimos de la justicia de Dios, ¿verdad? Mire, hermano, muchas veces ofendimos a Dios cometiendo pecados de una naturaleza terrible. Algunos todavía. Y encontramos que hay una facilidad de venir ante Él y pedirle perdón. ¿Será porque no lo vemos cara a cara a Dios? Que tú cometes una falla que nadie se dio cuenta, aparentemente, y llegas a tu cuarto, te arrepientes, qué bueno. Llegas y te hincas en tu cama y dices, Señor, por favor perdóname, y te arrepientes en serio. ¿Te cuesta eso? Bueno, cuesta un poquito, ¿no? Debe haber dolor y debe haber pena por el pecado. Pero cuando alguien te ofende a ti, una persona, un ser humano, igual que tú, ¿por qué no vamos a pedir perdón? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque como quedas expuesto ante la persona cara a cara, le estás mostrando a él, te estás mostrando a él tal cual eres, y eso a nadie le gusta. No a todos les gusta ser como son. A los que están dormidos no les gusta.
Yo sé, por eso se duermen. Dice la Biblia que todos ofendemos muchas veces. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Santiago 3:2. Diga conmigo, todos. Eso dice la Biblia. Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas, dice Santiago 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, porque refrena su lengua, capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice Santiago 3:2. ¿Cómo piensas, mi hermano? ¿Cómo piensas en el momento en que surge un conflicto o un malentendido con alguien? Por ejemplo, ¿cuántos vienen aquí varones con su esposa? ¿Cuántas parejas de casados hay aquí? Mire, hay bastantes. En la mañana también casi el 30-40% de parejas de casados. ¿Cuántos machos de Jalisco hay aquí? No, pues no levantan la mano. Fíjese, ¿cómo ve usted el conflicto cuando se da? ¿Cómo piensa usted respecto a eso? Usted está en su casa, varón. ¿O les puedo hablar de tú? Estás en tu casa, varón. Ya estás. Y estás hablando con tu esposa y jugando y cotorreando. Y, los que están en internet, cotorreando es hablar agradablemente, dice el hebreo, ¿verdad? Y estás ahí con tu esposa y tu esposa está barriendo. Y de repente se te salió decir algo a ti, varón, que no le agradó a ella. Y la ves que sigue barriendo y volteas así y sigue barriendo. Y luego tú ves que se quedó callada y vas y te asomas así. Y ella barriendo para acá. Porque te asomaste de este lado. Si te asomas de este lado, barre para acá. ¿Ah? Entonces te asomas de este lado a querer verle la cara, la carita, y tu esposa. Y la ves y dices, ¡ay, te sentiste! ¡Qué delicada eres, mija! Ay, no puede nada uno hablar contigo porque luego el jarrito de Tonala. Macho de Jalisco, ¿verdad? Ya no voy a platicar nada contigo. Y ahí se queda la señora. Ahí se queda. O llegas y le haces así. Está barriendo y llegas. Y le dices, oye, mija, ¿dije algo que te molestará? ¿Me puedes perdonar? Ándale, si lo dije, la regué, perdóname. La regué en griego es fallé, ¿verdad? Y tu esposa va a voltear, va a tirar la escoba y se te va a dejar ir así. Pero no, como eres un macho de Jalisco. En la cultura mexicana, un hombre que respeta, que toma en cuenta y que le pide perdón a su esposa cuando le falla, para la cultura mexicana eso es un mandilón. Los que están en internet, mandilón aquí en México es alguien que lo manipula a su esposa. Y la Biblia dice que el que hace eso, el que toma en cuenta a su esposa, la respeta y le pide perdón cuando le falla, la Biblia dice que es un hombre que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos mandilones? No se crea. No se crea. ¿Cuántos machos de Jalisco hay aquí? Ni uno, ¿verdad? ¿Ya se cansaron de perdonar? ¿Recuerda la ocasión en que Pedro, el de carácter, Simón Pedro, se le acerca a Jesús y le dice, maestro, con la piedra aquí en la mano, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que peque contra mí? Y con la piedra aquí. ¿Hasta 7 veces, maestro? Y Jesús lo ve y le dice, no te digo que 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Y Pedro, yo creo, traía la piedra y dijo, 70 veces 7, 70 por 7, 490. No, y aquel ya me hizo 489. 2 más que me haga y me la paga, ¿verdad? Miren, hermano, los que son rencorosos son re buenos para contar. Son los que estudian contabilidad. No se crea, no se crea. No solo son histéricos, son históricos, de todo se acuerdan. Te dicen cuándo se lo hiciste, en qué momento, qué carro iba pasando y de qué color.
Si traías lodo en los zapatos, te dicen el momento en que te lo hicieron, los rencorosos. ¿Sabe usted cuál es el límite que Jesús está dando a entender aquí para que nosotros perdonemos? El límite para que tú perdones a alguien que te ofende es hasta el momento en que Dios te deje de perdonar a ti. Ese es el límite. Cuando tú oigas la voz de Dios que te dice, ya no te perdono, entonces vas con el que te la debe y le dices, ahora sí, y te arriesgas y ya empiezas ahí a cobrársela. Pero Dios no es así. Dígame una cosa, ¿cuánto es 70 por 7? 490. ¿Cuántos de ustedes le han fallado a Dios más de 490 veces? Entonces, ¿para qué la cuenta? ¿Para qué las cuenta? No, pues imagínate, si Jesús lo dijera de manera literal, yo ya llevo como 2000 y feria. Jesús dijo, no, el límite es hasta que yo deje de perdonar. Ese es el límite. ¿Cuántos pueden decirle a alguien cuando lo perdonas, está bien, te perdono, borrón y cuenta nueva? ¿Cuántos pueden decir eso? Pues están mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dice a nosotros, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Muchos de ustedes, y me atrevo a decirle, mi hermano, muchos de ustedes tienen la imagen de Dios como de un padre que tiene una libreta palomeando y tachando lo que hacemos diario. Ya te vi, Cruz. Bueno, está bien. Cruz. Sí, palomita. Muchos de ustedes tienen esa idea, porque tuvieron un papá que, bueno, en su forma de educarlos, cada rato, ¿verdad? Pídeme perdón. Perdón, papá. Está bien. Al siguiente día otras 3 veces. Y tienen una imagen de que cuando fallan, otra vez. Y así ven a Dios, como alguien que está notando lo que haces al fallar. Y así somos con otras personas, porque repetimos el patrón. Ya. Pero Dios no es así. No me acordaré de tus pecados, dice el Señor en Isaías 43:25. Una cuestión más, mis hermanos. Cuando somos ofendidos, ¿qué nos corresponde hacer respecto a la otra persona? Cruzarnos de brazos y decir, aquí lo espero, a que venga arrepentido a pedirme lo que ya sabe. Porque si no me pide lo que ya sabe, se va a ir a donde ya sabe. Por ahí. A mí me impacta tan fuertemente, que Jesús, tú lo puedes leer en Lucas 23, estando clavado, habiendo sido ya lacerado, flagelado, escupido, golpeado, estaba hinchado, con lo que cubría su cuerpo era pura sangre, desnudo, todo lleno todo inflamado, ¿no? Todo cortado, ahí en la cruz, con la respiración obstruida, tal vez respirando así, ¿verdad? Y en ese momento decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te fijas el nivel de perdón que Dios otorga? Fíjate la actitud de Cristo, hermano, a la hora de perdonar, que a la hora de morir Él perdona por lo que nosotros le hicimos. A la hora de morir, tú y yo pudiéramos estar muriendo, y a lo mejor hasta de coraje, por lo que nos hacen o nos hicieron, y ni en ese momento, es más, en ese momento mucho menos decir, yo perdono. Menos ahí. Y Jesús dijo, perdónalo, Señor. Y tal vez lo dijo pujando, apenas se le entendió, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen. Y todavía reparten sus vestidos y le echan suertes para repartirse su túnica, ¿verdad? Mis hermanos, lo que nos corresponde hacer cuando somos ofendidos no es cruzarnos de brazos, es pedirle a Dios por esa gente, ¿sí o no, mi hermano? Hay que bendecir a los que nos maldicen, ¿sí o no? Sí, eso dice la Biblia.
y procurar por iniciativa nuestra. ¿Se acuerda que le dije que se grabara la frase, y en lo posible, estad ¿qué? En paz con todos los hombres? ¿Tú sabes si te es posible estar en paz con alguien con quien no estás en paz? Y si te es posible, Dios y tú lo saben, y te corresponde ir. Díganme una cosa, ¿quién falló? Cuando falló Adán, mejor dicho, ¿quién fue el que se acercó? ¿Dios a Adán o Adán a Dios? Dice en Génesis que Dios le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Porque el ofendido sacrifica para perdonar al ofensor. Dios voltea la perspectiva humana, que es totalmente errónea. Nosotros pensamos, Él me ofendió, que Él se sacrifique para venir. Y Dios dijo, Él me ofendió, yo sacrifico para perdonar. Esa es la perspectiva de Dios. Esa es la profundidad de la mentalidad de Cristo. Perdonar a aquellos que lo ofendían en el momento en que estaba muriendo. No hay perdón más grande que el perdón que otorga el Padre a través de Jesús. Amén. Yo escuché una historia hace un tiempo, mi hermano, que le quiero leer, se la quiero compartir. Dice así: en la época en que Vietnam estuvo en guerra, había una pequeña aldea por la que transitaban grupos de soldados con rumbo a las zonas de batalla. Desafortunadamente para aquella aldea, muchos de los que pasaban por esa aldea pertenecían a grupos rebeldes, que en ocasiones marcaban las vidas de los aldeanos, robándoles, asesinando niños y ancianos y violando a sus mujeres. La historia hace resaltar a una joven de 17 años llamada Emi. Emi significa que brilla por su hermosura, quien sufrió por uno de esos rebeldes la más humillante de las violaciones. Años después, un grupo de misioneros viajó a la zona de guerra para establecer un albergue de atención médica para los afectados por la guerra, con el propósito principal de llevarles el mensaje del Evangelio. El mensaje de aquellos misioneros fue oído por muchos aldeanos, incluyendo a la joven Emi, quien fue violada, y quien también, contando a ellos su experiencia, pudo recibir ayuda médica y espiritual. Meses después, la joven Emi fue invitada a integrarse al grupo de ayuda del albergue, a lo cual aceptó con mucha alegría. Eran tantos y de todas partes los heridos que llegaban al albergue, que era insuficiente la atención, pero más grande era el deseo de ayudarlos por parte de este grupo misionero, en el que también Emi servía con mucho entusiasmo, pensando a cada momento que ayudando a otros, ella podía dejar atrás su dolorosa experiencia. Un día, inesperadamente, llegó al albergue un grupo de heridos pidiendo auxilio, a los cuales de inmediato Emi y los del albergue salieron a ayudar. Uno de los heridos que fue ayudado por ella, por Emi, al verla la reconoció y sin poder resistirlo, comenzó a gritarle: quien quiera que seas, ¿podrías perdonarme? Emi, sorprendida, le respondió: está usted mal herido, trate de calmarse. Pero él insistió y decía: me voy a morir, pero quien quiera que seas, ¿podrías perdonarme? Hasta que Emi lo miró y dijo: ¿quién es usted? ¿Y por qué tengo que perdonarlo? El hombre respondió: yo soy quien cobardemente abusé de ti, y me aterra la idea de morir aquí sin que tú me perdones. Emi, atónita, perpleja por esto, corrió a buscar a una de las misioneras, quien ya era su amiga y con quien sentía confianza, para contarle todo lo que había pasado. En aquel momento muchas cosas pasaban por la mente de Emi, entre las cuales estaba el recuerdo de haber perdido lo que para una joven mujer es de un valor incomparable. Pero al ser persuadida por su amiga, vino a ella un valor por la gracia de Dios de decidir hacer lo que ella había aprendido que era correcto. Nerviosa pero decidida,
Emi regresa donde estaba aquel hombre, a quien le dijo: yo soy Emi y te perdono lo que un día me hiciste. Después de esto, el hombre herido de muerte recibió de labios de Emi el mensaje que ella la había sanado de su herida. Mensaje que llenó de esperanza los últimos momentos de este hombre, quien unas horas después murió. Después de esto, jamás Emi volvió a recordar con dolor lo que tanto la había atormentado. Y por el contrario, recordaba con amor que este hombre haya podido recibir el perdón que le dio entrada a una vida eterna. Muchos de nosotros, mi hermano, es posible que provienen de familias, algunos provienen de familias en las que nunca se practicó el perdón. Y en sus relaciones posteriores a la familia, perdóneme, ¿verdad? En sus relaciones posteriores a la familia, amistosas, mil disculpas, de trabajo, de la iglesia, matrimonial, continuaron con ese estilo de vida de no perdonar ni pedir perdón. Y con todas las heridas producidas por ofensas recibidas, pero también por ofender a otros durante su vida. La Biblia dice que cuides bien, que no vayas a alcanzar la gracia de Dios por causa de que dejas brotar una raíz de amargura. Y también por esa raíz de amargura contaminas a otros. Porque el herido hiere, ¿verdad? Y mis hermanos, el único antídoto que anula el efecto del rencor y la amargura del alma es el perdón. No solo perdonar, sino también ir y pedir perdón. Vaya conmigo por último, si es tan amable, a Mateo 6. Mateo 6, verso 12. ¿Ven? Dice así. Está Jesús hablando y dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, Dios no está contando nuestras faltas, pero está pendiente de que las reconozcamos cuando las cometemos y vayamos a pedir perdón. Es bueno esforzarnos para no fallar. Tú puedes esforzarte y decir: ya no voy a fallar. Pero es mejor que te esfuerces a pedir perdón cuando falles, porque tal vez va a ser inevitable. Pero vale más esforzarse para reconocer los errores y pedir perdón por ellos que tratar de evitar no fallar. Puedes cerrar tus ojos, te invito a hacerlo. Y yo quiero recordarles que a partir de este momento el asunto es personal. Si tú te quieres salir, si te quieres quedar, el asunto es totalmente personal. Y habla con Dios donde tú estás y dile: Señor, yo te invito a que primero le demos gracias por su perdón. ¿Amén? ¿Podrías hacerlo? Levanta tu voz y dile: Señor, gracias porque tú me has perdonado. Y no hay un perdón, Señor, tan excelente, tan puro, tan justo, tan verdadero que el perdón que tú ofreces. Porque tú, Señor, borras nuestras rebeliones y no te acuerdas más de ellas. Nosotros, en cambio, Señor, muchas veces nos vamos detrás de los deseos de la carne y a veces dejamos que una raíz de amargura empiece a brotar, Señor, y nos quedamos lejos de tu gracia. Y lo peor es que contaminamos a otros. Provocamos que otros hagan lo mismo que nosotros. Y yo quiero decir, Señor, que ya basta de eso. Y si en este momento, mi hermano, pasa por tu mente, por tu corazón, algo que te sucedió y que te hace sentir y recordar una ofensa, suéltalo, porque perdonar es liberar.
Perdonar es quitar la pena y es quitar la sentencia de lo que significa la ofensa, de lo que merece la ofensa. Yo sé que tú ya estás escuchando la voz del Señor que te dice: no retengas nada, suéltalo y perdona, como yo te he perdonado. Y en lo que sea posible, estad en paz con todos los hombres. Y si hay una situación extrema en la que tú te sientas demasiado ofendido, recuerda que Jesús era realmente inocente y pidió perdón por los que lo mataron. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra que va más allá de lo que nosotros pensamos que son las cosas, y nos enseña, Señor, el verdadero camino para llegar a ti. Gracias, Señor, por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.